Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Primeramente, dar las condolencias a las familias de quienes perdieron la vida este pasado 19 de septiembre y también el pasado 7 de septiembre por los sismos acontecidos. Reconocer la participación de la ciudadanía en esta hora de emergencia. La fortaleza de México reside en la sociedad. Para mí es especialmente doloroso el revivir escenas de 1985. Hace 32 años perdí amigas y amigos, compañeras y compañeros en donde yo trabajaba, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese edificio de Vertis y Río de la Loza. Ahí quedaron muchas compañeras y compañeros. Y el ver las escenas que se repiten 32 años después es, insisto, doloroso. Por eso, por respeto a quienes perdieron la vida, por respeto a esas niñas y niños, a esos hombres y a esas mujeres, es que el resultado de esta sesión debiera ser acordar propuestas viables y que atiendan las diversas demandas y no las diatribas. Hemos escuchado a la sociedad, de ahí se desprende la propuesta de los partidos políticos. Algunos ofrecen el ceder 25% de sus financiamientos públicos, otros el 50%. El Frente Ciudadano por México ha dicho que renuncia al 100% de ellos. Que si cada partido lo reparte en mano a cada damnificado, que si se van al Fondem, que si ahora se eliminan los plurinominales, son discusiones que se han venido generando. Yo pediría tener mucho cuidado. La sociedad inició exigiendo que el 20% del presupuesto de los partidos se fuera a la emergencia y ya se ofreció el 100%. No vaya a ser que desaparezcamos también las cámaras al rato. Empezamos por los plurinominales y terminaríamos desapareciendo las cámaras. Por eso, y ante esta emergencia, el grupo parlamentario del PRD, haciendo eco de las propuestas del Frente Ciudadano por México, se pronuncia por establecer una serie de medidas que permitan dar respuesta eficaz y no retórica ni demagógica a los problemas que debemos enfrentar para la reconstrucción material y la generación de confianza ciudadana para continuar en condiciones de serenidad sus vidas. El grupo parlamentario del PRD inscribió ya una iniciativa de ley que contiene las líneas de acciones fundamentales para establecer el mayor fondeo de recursos posibles para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas mediante un plan estratégico y bajo vigilancia ciudadana permanente. Proponemos elaborar y aprobar con la mayor celeridad posible un programa nacional de reconstrucción
y rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos, la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y los mecanismos que permitan propiciar la máxima transparencia en la erradicación y ejercicio de recursos bajo un mecanismo de vigilancia y supervisión ciudadana. La creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 es un instrumento que pensamos más adecuado para recibir, administrar y distribuir los recursos para el enorme desafío que supone emprender la reconstrucción de decenas de miles de viviendas, así como las instalaciones educativas, de salud y de gobierno, reponer infraestructura pública dañada y restaurar los servicios afectados. Los requerimientos financieros para comenzar estas tareas son de gran magnitud, por lo que es indispensable que el Congreso de la Unión responda estableciendo el orden jurídico más adecuado bajo el cual se va a regular dichas tareas. El Fondo Nacional de Reconstrucción debe ser el destino confiable y transparente de toda aportación, donación, ahorro y reorientación presupuestal destinada a las tareas específicas definidas en el Programa Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación 2017. No queremos que los recursos captados retornen a la tesorería o se distribuyan a las dependencias del Ejecutivo a criterio del Gobierno federal. Tenemos muy fresca la memoria de la noticia de este fraude en la aplicación de recursos del programa Nuevo Guerrero. Está ahí la construcción de vivienda que se está cayendo, la construcción de vivienda en lugares que son peligrosos. Es un verdadero fracaso la aplicación de esos 40,000 millones de pesos en el programa Nuevo Guerrero. Por eso no confiamos ya en esos mecanismos. Por el contrario, se requiere de la participación y supervisión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para el correcto y eficaz ejercicio de los recursos de dicho Fondo Nacional, para lo que se propone la conformación de un comité ciudadano integrado por personas de probada experiencia, honorabilidad y capacidad de gestión que coadyuven la vigilancia de los recursos destinados a las tareas de reconstrucción. Necesitamos el mejor plan, la mayor cantidad de recursos disponibles y una total transparencia en su destino y ejecución. Somos claros al proponer que los recursos con los que se constituye el Fondo Nacional de Reconstrucción provienen de una partida inicial de 50,000 millones de pesos que deberá preverse en el presupuesto 2018, pero que además debe incluirse desde ya la devolución del 100% de los recursos remanentes del presupuesto 2017 destinados a los partidos políticos, así como el mismo porcentaje de las prerrogativas estimadas para el proyecto del presupuesto del próximo año fiscal. No tiene por qué ir a los recursos a los partidos y derivarlos después a antojo de los dirigentes a los afectados por esta tragedia. Ante la gravedad del momento y la exigencia social justificada de hacernos menos onerosos el costo de la democracia electoral en México, se requiere comprometer los recursos destinados a los partidos políticos para reorientarlos a las tareas de reconstrucción nacional, aun cuando ha comenzado ya el proceso electoral del 2018. Para lo cual, también esta fracción inscribió una modificación a lo contenido en el párrafo cuarto de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, que haga posible la salvedad que amerita este momento de emergencia nacional. Es necesario, y así lo haremos en los próximos días, modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir las prerrogativas ordinarias que reciben los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, así como modificar los topes máximos de gasto de campaña en las elecciones federales y locales asignados a los partidos políticos y candidatos independientes. Consideramos, además, como parte de los recursos necesarios para constituir el Fondo Nacional de Reconstrucción,
un recorte del 70% del gasto de comunicación social de los tres poderes de la Unión y de los organismos autónomos, reorientando directamente esos recursos desde la aprobación del presupuesto de egresos 2018. Se sugiere que estas propuestas sean asumidas también por los gobiernos estatales y municipales. Para enfrentar con éxito las tareas de reconstrucción, instamos a realizar aportaciones extraordinarias a los sectores social y privado a este Fondo Nacional, pero también a los concesionarios de los bienes de la nación, aquellos que hoy están explotando las minas, las carreteras, las telecomunicaciones. Ellos también están obligados a aportar. Es momento de actuar juntos por México, donde todas y todos nos comprometamos con el objetivo claro y preciso de emprender la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, atendiendo las circunstancias de las personas damnificadas con prontitud, eficacia y transparencia. Los esfuerzos parciales aislados, por mejor intencionados que sean o que parezcan, no constituyen la mejor forma de respuesta, pues siendo útiles, tienden a diluirse sin una acción organizativa en el nivel que requiere la emergencia. Compañeras senadoras, compañeros senadores, proponer un mecanismo de acción para este fin es el propósito y el compromiso de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, y sería la mejor forma de honrar a quienes murieron en esta tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, quiero iniciar esta intervención manifestando nuestra máxima solidaridad y condolencias para cada una y cada uno de los familiares de las víctimas de los pasados sismos ocurridos del 7 y 19 de septiembre. Asimismo, queremos expresar nuestro más amplio reconocimiento a las autoridades locales y federales y municipales, así como a nuestras Fuerzas Armadas, a todas las instituciones del Estado mexicano, a las del sector salud, a la Comisión Federal de Electricidad, a los bomberos, a rescatistas y a todos los integrantes de los diferentes sistemas de protección civil que han trabajado de manera incansable ante los sismos registrados este mes. De la misma forma, un profundo y sentido agradecimiento a los miembros de la comunidad internacional, particularmente aquellos que enviaron rescatistas y personal técnico a nuestro país para apoyar a los damnificados. Pero sobre todo merece y vale la pena destacar la solidaridad de los miles y miles de ciudadanos que en esta ocasión, como hace 32 años, se han volcado a las calles de manera espontánea para apoyar a sus hermanos, para apoyar a las mexicanas y los mexicanos que hoy están en desgracia. Solo de esta manera, hombro con las autoridades, es posible explicar la reacción del pueblo mexicano ante estas tragedias, que ha permitido mitigar un poco los efectos de los sismos y rescatar aún a personas con vida. Hoy México está unido, hoy México está de pie. Desgraciadamente, ante el último reporte de la Secretaría de Gobernación, tenemos un número de 324 pérdidas humanas en diversas entidades federativas del centro y sur del país.
Los números de los edificios colapsados aquí en la Ciudad de México y los inmuebles identificados sigue subiendo y creciendo. Pero la realidad es que México, nuestro país, ante esta tragedia nacional, su reacción ha sido ejemplar y debemos de aprender de ella. Debemos de aprender de los ciudadanos. A pesar de toda esta adversidad, México está de pie, y eso es en gran medida, primero que nada, a su gente, a las mexicanas y mexicanos, pero también a las instituciones y a la cultura que se ha venido trabajando de protección civil que hemos adquirido después de 1985. Pero también debemos de escuchar el sentir de esas mujeres y de esos hombres que salieron a la calle a ayudar a sus hermanas y hermanos mexicanos. Aquí se han venido a dar muchas propuestas, pero creo que debemos de actuar, como ya se ha dicho, sin simulación y sí con acciones concretas. En este momento, en esta difícil etapa y que estamos por entrar a una más compleja, como lo es la reconstrucción de nuestro país, se requieren acciones concretas. Una de ellas es, y se ha hablado, de esa renuncia a los recursos públicos, el dinero de las mexicanas y de los mexicanos que se le asignan a los partidos políticos. Queremos manifestarlo, que de manera responsable en el Verde hemos renunciado a esos recursos y lo hemos hecho escuchando el sentir ciudadano, pero también le hemos pedido y le hemos exigido a la autoridad electoral que se pueda construir un comité ciudadano, esa Contraloría Ciudadana, para lo cual también proponemos nombres. Proponemos a Enrique Krause, a Carlos Elizondo Meyer, Ana Laura Magaloni, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín, Ricardo Rafael, para que ellos puedan vigilar y constatar ante la sociedad mexicana que los recursos que se logren captar y esta bolsa se apliquen directamente a donde tienen que llegar estos dineros. En el Verde decimos no por regresar el dinero al Fonden y sí por un comité de acompañamiento ciudadano para el ejercicio de estos recursos. Este dinero es de los mexicanos y es para los mexicanos. Pero también tenemos propuestas concretas, respuestas que debemos de llevar desde aquí, desde lo legislativo. Vemos con buenos ojos la propuesta del revolucionario institucional que busca atender estos reclamos ciudadanos y ahorrar recursos importantes del Estado mexicano para atender esta tragedia. Pero también hay que decirlo, ante esta oportunidad única que tenemos en esta coyuntura, tenemos que aprovecharla y capitalizarla en beneficio de México y escuchando a las mexicanas y los mexicanos. Por eso tenemos que hacer la tarea completa e ir más allá. La transformación de nuestro sistema político mexicano debe ir más allá. Al contar con la voluntad expresa de todos los partidos políticos, hoy en el Verde estamos convencidos que debemos tomar diferentes medidas. Primera, eliminar el financiamiento público a partidos políticos y legislar el financiamiento privado. 0 pesos a partidos políticos. Reducción del Congreso mexicano, sí, pero vamos a ver si ya lo vamos a hacer, hagámoslo de fondo y que realmente impacte. Proponemos la eliminación de 300 diputadas y diputados federales, así como eliminar 96 senadores y dejar un senador por entidad federativa. La eliminación de la representación proporcional en los estados, también vamos adelante con ello y terminemos con los pluris. Tenemos que avanzar en la legislación secundaria en gobiernos de coalición para que nos permita tener gobiernos mucho más aceptados por nuestra sociedad. Tenemos que ir ante esta oportunidad y ya que haremos la legislación y abrimos la legislación de la Constitución, vamos a esa segunda vuelta. También queremos ahorrar dinero, tenemos que ahorrar tiempo y tenemos que reducir los tiempos de campaña. Vamos al 50% de tiempos de campaña para pasar de 90 días a 45. También 0 spots a partidos políticos. 0 spots a partidos políticos y permitir la compra
con financiamiento privado de espacios de radio y televisión. Total libertad en contratación a medios de comunicación para esa libertad de acceso. Amigas y amigos, casi todas estas medidas implican un proceso legislativo. Todas ellas tendremos que ir a ponernos de acuerdo y yo creo que será algo sencillo ante lo expresado y manifestado por todos los institutos políticos. Pero también hay que ser muy claros y muy honestos cuando le hablamos a México. Hoy lo que se requiere son recursos para iniciar esta etapa de reconstrucción y recuperación de todas las personas que se han visto afectadas en su vivienda y en su vida diaria. Por eso podemos tomar acciones concretas y una de ellas es construir en una semana una bolsa de alrededor de 1,000 millones de pesos. Y es tan fácil como ir a renunciar a la autoridad electoral a ese 25% de asignación de prerrogativas de dinero que son de todas y todos los mexicanos. Sin simulaciones, sin buscar el evento, la nota y la foto, pero sí con acciones concretas, que es donde nosotros, como partidos políticos, debemos de responderle al clamor popular. México nos lo está exigiendo y tenemos que actuar en consecuencia. Vamos por esos 1,000 millones de pesos para esta semana, una bolsa que podemos construir de manera clara y oportuna. Después vamos a todas las propuestas. Aquí está la propuesta del Verde, que verdaderamente le sube aún más a la propuesta del Revolucionario Institucional. Eso es hablar de manera seria, eso es hablar de manera responsable, sin simulaciones ni, como dicen coloquialmente, pateando el bote para el próximo año. Hoy hay mexicanas y mexicanos que tienen la urgencia de ser apoyados y rescatados. Actuemos en consecuencia. Pido a la presidencia de este Senado de la República que ojalá en la sesión del próximo martes iniciáramos dando cuenta de qué partidos políticos cumplieron con esta oportunidad de otorgar una bolsa de 1,000 millones que pudiera ser efectiva de manera inmediata y decirle a México qué partido político cumplió y quién simplemente vino a simular. Vamos pues por 1,000 millones de manera inmediata y vamos a trabajar las reformas legislativas que hoy se han puesto en la mesa y que creo que todos coincidamos. México está de pie y tenemos una oportunidad única y, considero yo, irrepetible para poderle responder a las mexicanas y a los mexicanos a un clamor que nos están diciendo. Atendamos pues de manera pronta, oportuna, inmediata ese clamor popular y va por México. México está de pie y fuerza México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al senador Carlos Alberto Puente Salas. Señoras, señores legisladores, tenemos enlistados a 15 compañeras y compañeros que están solicitando hacer uso de la palabra para un posicionamiento personal sobre el tema que estamos abordando. Yo quisiera pedirles su comprensión para que pudieran… ¿sí? Para poder hacer uso racional del tiempo, que nos circunscribamos a 3 minutos por cada participante y podamos así desahogar esta participación. Tiene en primer lugar el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, seguiría el senador Alejandro Encinas Rodríguez, está también solicitando la palabra el senador Jesús Casillas Romero, la senadora Angélica de la Peña Gómez, la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, la senadora Laida Sansores San Román, la senadora Yolanda de la Torre Valdés, el senador Héctor David Flores Ábalos, el senador Fidel de Médicis Hidalgo, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, el senador David Monreal Ávila, la senadora Andrea García García, el senador Adolfo Romero Lainas, el senador Javier Lozano Alarcón y el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez. No quieres darle la palabra, tienes que darle la palabra al presidio. ¿Perdón?
Perdón, senador, adelante, por favor. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. Gracias. Yo quisiera hacer una moción al Pleno y a usted para que llame a los compañeros senadores a que, en congruencia con lo que expresan, estén presentes en este Pleno, en esta discusión y en este posicionamiento, porque no es posible que digan que es algo que los lastima, que los hiere. Vengan, hablen y se salgan. Llámelos a que se integren. Pase lista para que se ponga la rectificación de quórum, por favor, y anóteme para hacer uso de la palabra. Gracias, senador Pedraza. Está impuesta a la Asamblea. Senador Barbosa, por favor. Rogarle me pueda anotar de entre los senadores que puedan hacer uso de la palabra. Lo apuntamos con gusto, senador Barbosa. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Alejandro Encinas. Todo lo posible. Compañeras y compañeros, estamos ante una tragedia que aún no alcanza su total magnitud ni sus mayores efectos. De nueva cuenta, los sismos han cimbrado al país y a todas las instituciones públicas. La ciudadanía se ha empoderado nuevamente de la emergencia, rebasando a la propia autoridad en todos sus niveles. Miles de jóvenes han hecho suyas las calles y las comunidades más remotas. Ha surgido una nueva generación de mexicanas y de mexicanos que quieren transformar este país. Es la generación del verano del 2017. Jóvenes que hicieron suyas las calles y que espero hagan suya la ciudad y hagan suyo el país. Es momento de hacer un alto en el camino y dejar atrás la simulación y el mercadeo político. Qué bueno que han aceptado reducirse los partidos sustancialmente sus prerrogativas. Pero no nos vayamos al extremo de la demagogia y de la simulación, mucho menos a la privatización de la política y de las elecciones, dejando en manos del dinero de los poderes fácticos y delictivos los procesos electorales y el desarrollo de la vida política del país. No se trata de volver a la normalidad anterior, al contrario, esa es justamente la que queremos dejar atrás, la normalidad de la corrupción, de la simulación y de la indiferencia. Los sismos han puesto en evidencia la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, pero también lo peor de la condición humana y de las prácticas de la clase política. Ahí vemos a gobernadores que retienen o desvían la ayuda para promoverse políticamente, cadenas comerciales que incrementan sustancialmente sus ventas sin hacer descuentos e incluso aumentan los precios de las mercancías o incluso la difusión de información falsa. ¿Qué lecciones nos deja esta tragedia? Yo creo que en primer término es necesario ir a fondo en la revisión de nuestras políticas de prevención. Desde la revisión de la alerta sísmica, que está diseñada solamente para la zona metropolitana del Valle de México, cuando es necesario extenderla al resto del país, hasta los protocolos de prevención que se siguen en las escuelas, donde en todas y cada una de ellas, públicas o privadas, se aplicaron protocolos distintos o incluso el cumplimiento total de las normas, porque como lo vimos en el aeropuerto o en este mismo Senado, las puertas de emergencia estaban cerradas con candado. Se requiere revisar todo: planes de ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, programas de prevención y respuesta, pero tenemos asuntos mayores que atender. En primer lugar, el abandono del programa de atención a sismos de gran magnitud que existía ya, formulado por el gobierno local y el gobierno federal, junto con las autoridades civiles y militares, en donde se definieron con toda precisión las líneas de mando en la emergencia. No se cumplieron las líneas de mando en esta contingencia, como tampoco
se llevó a cabo el cumplimiento de los convenios para llevar adelante el inventario de maquinaria y equipo público y privado para las labores de rescate, los convenios con los hospitales privados para la atención de damnificados, los convenios con las escuelas privadas para atender a los alumnos que vieron perdido su centro escolar, la distribución adecuada y los relevos en el trabajo de los voluntarios, y algo que es lamentable, el ocultamiento de los atlas de riesgos sísmicos, volcánicos o hidrometeorológicos que tenemos en la ciudad y en muchos estados del país, argumentando que eso afecta al mercado inmobiliario. Es necesario un cambio de fondo y ello va a tener que ver con el rediseño de la política para atender las emergencias. Qué bueno que se incremente este fondo para atender la emergencia, pero no es suficiente. Habrá que echar mano de los recursos del Fonden, de los bonos catastróficos del Banco Mundial, de un régimen profundo de austeridad en los tres poderes y, por supuesto, además de la drástica reducción de los recursos de los partidos políticos, los que corresponden a los tres poderes de la Unión. Concluyo. Yo creo que es momento que este Senado, en su carácter de integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, vaya más allá de lo declarativo e intervenga con claridad en el desarrollo de un programa de reconstrucción que ponga como prioridad la protección a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y particularmente la integridad y respeto de los derechos humanos de todos los damnificados. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, haciendo la recomendación de que nos constriñamos al tiempo establecido de 3 minutos. Con su venia, Presidenta. Los sismos acabaron con las vidas de muchos mexicanos. Nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar primero con ellos y con las familias y vecinos que les lloran y que también perdieron sus patrimonios. La generosidad y capacidad solidaria que los mexicanos volvimos a mostrar en estos días deben ser ejemplo para los gobernantes y guía indispensable en las acciones de reconstrucción. A raíz del sismo del pasado 19 de septiembre, justo cuando conmemorábamos lo ocurrido 32 años antes, miles y miles de ciudadanos salieron a las calles y caminos a dar muestras de infinita capacidad solidaria de la sociedad mexicana. La lentitud oficial para atender la emergencia quedó evidenciada en numerosos testimonios de pobladores, de comunidades apartadas, pero también en las denuncias en las concentraciones urbanas. Sigue siendo indispensable y urgente atender el clamor social que demanda continuar las tareas de rescate hasta el último minuto, que exige la transparencia y honestidad en el manejo de la ayuda, así como de las tareas de reconstrucción. Una reconstrucción que, de acuerdo a la magnitud de los daños, se requieren alrededor de 300,000 millones de pesos. Por eso, las propuestas que han hecho aquí algunos partidos políticos de solo renunciar a sus prerrogativas y otros beneficios son insuficientes. Son necesarias, entonces, las acciones planteadas aquí por el senador Manuel Bartlett, que sí suman alrededor de 300,000 millones de pesos, y se requiere entonces hacer una cirugía mayor al presupuesto próximo. Los ciudadanos desconfiados a fuerza de ejemplos de corrupción impune han rechazado en las calles, en las redes, en las plazas, que se pretenda condicionar apoyos o que se acaparen los envíos de ayuda con intención no de organizar su distribución adecuada, sino de usarlos para clientelas electorales. El país no puede nunca más volver a la normalidad, porque no es normal que la negligencia y la corrupción se cobren vidas en zonas habitacionales construidas en lugares riesgosos, o porque no es normal que algunos pretendan dar vuelta a la página argumentando que se trata solo de un fenómeno natural, sin considerar, por ejemplo,
la mano de la corrupción que autoriza edificaciones que no cumplen con las normas. Igualmente condenable resulta que se pretenda obtener de la tragedia beneficios para la imagen de personajes públicos. El caso emblemático ocurrió en el Colegio Repsamen, donde todo parece indicar que al menos se tuvo la tentación de utilizar la tragedia para apuntalar los bonos de un suspirante a la presidencia. Estos afanes, como todos sabemos, terminaron dañando la imagen de la Armada de México, una de las instituciones más confiables a los ojos ciudadanos. No habrá regreso a las viejas rutinas en un país que ha dado pruebas más que suficientes de su profunda entereza de cambio. Los desafíos que tenemos delante son enormes y no podrán ser encarados si se cree que los sismos solo sacudieron el suelo que pisamos. Estamos en la antesala de un sacudimiento social que exigirá a todos no actuar con las mismas recetas del pasado. De los escombros está surgiendo un México con un rostro muy distinto, un México que exige gobernantes que escuchen y atiendan, un México libre y justo que ya miles y miles, sobre todo los jóvenes que nos llenan de esperanza, están construyendo en nuestras lastimadas calles. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Casillas Romero. Continuaría después del senador Casillas la senadora Angélica de la Peña Gómez. Gracias, presidenta. Quiero iniciar mi intervención expresando mis más sentidas condolencias a familiares de víctimas que perdieron la vida en los dos sismos que se registraron en nuestro país y desde luego mi solidaridad permanente y mi compromiso de trabajo en favor de los damnificados. Fuerza México, esa fue la respuesta que tuvieron los ciudadanos, instituciones públicas y privadas ante los lamentables acontecimientos del pasado 7 y 19 de septiembre. Hoy estamos aquí reunidos para discutir qué es lo que sigue. Lo que pasó en días pasados, muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre los escombros, edificios públicos, privados y habitacionales destruidos, inmuebles en peligro de caer, interrupción del servicio de energía eléctrica, fugas de agua y de gas, múltiples rupturas en el asfalto y prácticamente la paralización de varias ciudades y poblaciones. Hechos que de nueva cuenta han patentizado la solidaridad de los mexicanos al organizarse para proporcionar ayuda humanitaria y rescate a centenares de personas atrapadas. La población civil se abocó a prestar auxilio a sus semejantes ante la dimensión de la catástrofe, que a través de grupos de voluntarios se aprontaron a las labores de búsqueda y rescate. El día 19 de septiembre, día que se causó los mayores estragos y pérdidas de vidas humanas, los mexicanos atónicos no dábamos crédito a lo que estaba pasando y menos ante la exactitud coincidente de que volviese a ocurrir una tragedia en la misma fecha en la que ocurrió, pero en 1995, por cierto, el más mortífero de los sismos de la historia de México. Aún así, como en aquella fecha los ciudadanos comenzaron a integrar grupos espontáneos para prestar auxilio al prójimo, conocido o desconocido, eso no importaba, aún a riesgo de sus propias vidas. Hoy
hay que reconocer a la población joven de este país, que de manera espontánea se presentaron en el lugar de la tragedia para prestar auxilio. Pero también es importante reconocer a instituciones de nuestro país que estuvieron y seguirán estando ahí. Desde luego al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a las unidades de protección civil de todo el país que han estado listas en ofrecer su ayuda y la mano solidaria, a los bomberos, a los famosos topos, a los rescatistas de varios países que estuvieron aquí, también de entidades de la República. He escuchado con atención las propuestas que los grupos parlamentarios aquí representados han ofrecido para apoyar a las víctimas y damnificados. No seré yo quien las califique, pero lo que sigue es que nos pongamos de acuerdo, que dialoguemos, que discutamos, que negociemos. A fin de cuentas, lo que se requiere aquí es que lleguemos a los acuerdos necesarios y que la ayuda llegue a quien más lo necesita. Eso es lo que reclama la sociedad, ponernos de acuerdo para ofrecer las mejores soluciones para quienes hoy sufren. Por eso, más que la solidaridad, lo que requerimos aquí es la unidad como mexicanos, y que de veras esa fuerza México se convierta en la unidad de todos, porque además así lo reclaman los mexicanos, pero así lo reclama la conciencia de cada una y de cada uno de los que estamos aquí, porque estoy seguro que sin importar la ideología política, sin importar la procedencia partidista, todos estamos aquí y estoy seguro que estamos aquí para defender los intereses de México, porque estoy seguro que todos y todas amamos este país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Casillas. Senadora Angélica de la Peña, y en turno seguiría la senadora Mariana Gómez del Campo Urza. Con su venia, señora presidenta, señoras y señores, creo que los discursos que hemos escuchado aquí de todos los que han hablado han puesto en relevancia la importancia de que demos una respuesta ante lo que está aconteciendo en nuestro país. Una respuesta que creo que es importante rescatar, debe ser acorde a la solidaridad desbordada por parte de distintas personas, de distintas clases sociales, de la sociedad civil que ante esta tragedia de los sismos de septiembre han venido manifestándose desde todos los aspectos. Cada quien desde su posibilidad, cada quien desde su propio sentir, cada quien a partir de sobrevivir incluso las condiciones más adversas. Se ha notado y evidenciado que la sociedad civil mexicana, que particularmente las y los jóvenes, ese estereotipo de los millennials, por cierto, tiene que deconstruirse respecto de que los jóvenes son individualistas, etcétera, etcétera. Eso también se deconstruyó. Pero los partidos políticos, particularmente el gobierno también, no hemos estado a la altura de lo que está haciendo la sociedad civil. Esa es la verdad. Estamos llegando a veces reactivos, a veces no sin oportunismo, a veces simulando también de que se regresan recursos, pero sabemos muy bien que hay que tomar algunas medidas para evitar simulaciones. Y por eso tomé la palabra. Cuidado con que regresemos a la época de Ávila Camacho o de Díaz Ordaz. Tengamos mucho cuidado con eso. También tengamos cuidado que en un país que tiene una gran preeminencia de dineros negros puedan darle la vuelta y estar financiando
candidaturas. Por eso hemos pedido que además de que el INE también tiene que tener recortes, no lo sufra el área de fiscalización. Hay que decir las cosas como son. Por supuesto que los medios de comunicación, en el caso de las gacetillas, de todo lo que los gobiernos dan para promoverse en los medios de comunicación, como señala la Constitución, efectivamente no se recorte en asuntos de emergencia o de salud o de educación, como dice, por cierto, la Constitución. Pero en todo lo demás tiene que haber recortes, tiene que haber tanto subejercicio como ahorros, también tienen que dedicarse a la reconstrucción. Y también tenemos que evitar que no haya simulaciones de que no apoyan, pero apoyan por el otro lado medios de comunicación. También eso puede pasar. De tal forma que estamos obligadas y obligados en los partidos políticos también a reconstruir la forma como hacemos proselitismo, la forma como nos comunicamos con la gente. Las candidaturas, no solamente de los partidos, sino también las candidaturas independientes, tienen que ajustarse a lo mismo para evitar simulaciones y sobre todo para evitar que tengamos candidaturas que son realmente apoyadas por los recursos de las personas que tienen dinero o estilo Trump. Yo creo que en ese sentido un acuerdo, dos acuerdos que podemos tener en el Congreso de la Unión, y con eso termino, Presidenta, si me permite, es ponernos a redactar ya el dictamen de un fondo de reconstrucción nacional distinto a FONDEM, que tenga las características que aquí se ha planteado por diversos senadores, que sea transparente, coadministrado por la sociedad civil, por la academia, las universidades, por las expertas y expertos en las materias que tienen que tomarse en consideración para una reconstrucción integral, fundamental y de fondo. Y por supuesto, también tenemos que atender, reformar la Constitución. No podemos darle la vuelta. Hay que tocar el 105 constitucional. Las reglas para las campañas tienen que replantearse y no se van a poder replantear en la ley secundaria si no se reforma la Constitución. ¿Cuánto tiempo? Si aquí todos estamos de acuerdo, si el PRI en primer lugar, el PAN, PRD, todos los partidos estamos de acuerdo, ¿cuánto tiempo nos lleva a reformar la Constitución? Yo creo que lo podemos hacer en la emergencia nacional en muy pocos días. Igual hay que constituir ese ente, ese fondo ciudadano. Ya sé que tiene recursos públicos fundamentalmente. Concluya, por favor, senadora. Por lo tanto, no puede ser totalmente ciudadano. Tiene que haber alguna participación efectivamente del funcionariado del gobierno. Sin embargo, la mayoría de quienes deben administrarlo, de quienes tienen que vigilarlo, concluya, por favor, tiene senador, que ser de la sociedad civil. Gracias por su atención. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, pidiéndoles por favor nos constriyamos al tiempo establecido. Posteriormente tendrá la palabra la senadora Laida Sansores San Román. Con su venia, senadora presidenta. El dolor de cada familia que perdió a alguno de sus integrantes o que aún no lo localiza, lo hacemos nuestro. Estos sismos han dejado claro que a pesar de la fragilidad de la vida humana, la sociedad y en particular la sociedad mexicana es ejemplo de entereza y fuerza. Somos sin duda el pueblo más solidario del mundo, un pueblo que ante la caída de uno de sus miembros extiende cientos de manos para levantarlo. Como legisladora y representante de los capitalinos, agradezco el apoyo que hemos recibido, el apoyo moral, las palabras de aliento, pero también toda la ayuda material y física que ha llegado.
gracias a los cuerpos de auxilio de otras entidades que han arribado a la Ciudad de México. Mi reconocimiento también a los cuerpos de rescate de Japón, Israel, Estados Unidos, España, en especial aquellos provenientes de América Latina, como lo son Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Chile. Gracias por arriesgar su propia vida por nosotros. Toda mi admiración para los miles de jóvenes que han tomado las calles. Lo han hecho a pie, en bicicleta, en motocicletas, para poner sus manos al servicio de otros. Que nadie vuelva a cuestionar a esta generación. Estoy segura que esos mismos jóvenes hoy se han dado cuenta de su fuerza y de su capacidad, la capacidad de tomar las riendas del país hoy y mañana. Lamento que frente a la devastación y el dolor, hoy escuchemos aquí pocas soluciones reales, pero lo que sí escuchamos es mucha demagogia. La respuesta que piden los mexicanos es muy sencilla: que sus impuestos vayan a atender sus necesidades, que lleguen rápido y que lleguen bien. A la desconfianza hay que responderle con transparencia, a la desesperación hay que responderle con eficacia. Hago un llamado también al DIF nacional y a todas las áreas de gobierno para que haya información y se tomen las mejores decisiones. Quiero compartir también que definitivamente el costo de la reconstrucción será inmenso. Será muy importante del Fondo Nacional de Desastres la transparencia y que verdaderamente le llegue a los que lo necesitan, a los damnificados. Si hablamos de la Ciudad de México, tomamos en cuenta que 4,000 inmuebles fueron afectados. Importantísimo actualizar el atlas de riesgo, el plan para la demolición de todos los edificios en riesgo. Revisar también los probables indicios de corrupción en materia inmobiliaria y de desarrollo urbano. No se entiende que edificios de construcción reciente, con un reglamento del tamaño del reglamento de la Ciudad de México, de los más modernos, pues seguramente ni su ejecución ni supervisión han sido las adecuadas. Quiero compartir también la exigencia que hoy nos hacen los mexicanos, y lo que buscan es que el dinero de los partidos que se destinaría a las campañas vayan íntegramente a la reconstrucción de México. Varios senadores de Acción Nacional presentamos una ruta no demagógica, sino real y legal para que esto ocurra. Veamos en este momento la oportunidad de reivindicar a la clase política como nunca antes estamos siendo vistos y exigidos. Respondamos a la altura de los mexicanos que han salido a las calles a dar lo mejor de sí. Como decía un mensaje que se difundió en estos días, es hora de ver hacia adelante porque hacia atrás ya dolió bastante. Fuerza México. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Tiene la palabra la senadora Laida Sansores San Román. Presidenta, compañeras, compañeros, nuestro pésame más sentido a las víctimas de esta tragedia. Y como dijo el licenciado Bartlett, el costo de la reconstrucción es incalculable. Se necesitará mucho dinero. Y aunque no va a ser suficiente, quiero hacer hincapié en que en México el gobierno federal cuenta con 2 fondos para desastres. El FONDEN, que tiene 5,600 millones, y el otro que tiene más dinero, que es el Fondo de Desaparición de Recursos Nacionales. Ese asciende a 8,000 millones de pesos y fue integrado con los recursos obtenidos gracias a la estafa maestra dirigida por Peña y en la que participaron
11 dependencias federales, 8 universidades prostituidas y numerosas empresas fantasmas que desaparecieron al recibir el dinero, de acuerdo a la denuncia del Auditor Superior de la Federación. Ese recurso debe ser devuelto ya. Y la Ciudad de México tiene además el FONADEM, otro fondo de 9.500 millones de pesos, más grande que el que tiene el gobierno federal. Pero que hace unos días el señor Mancera dijo que tenían 3.000 millones. Bueno, ¿y dónde está el resto? La falta de transparencia nos hace pensar, pues, que ya se fue al cochinito de su campaña. Que nos hable con la verdad, porque no estamos para esconder dinero debajo de los escombros. La sociedad civil, una vez más, rebasó a las autoridades, no les pedía nada, si acaso que se largaran. La ciudadanía desafió la burocracia y el centralismo. Mucho pueblo y poco gobierno. Valoramos profundamente la labor de los marinos, soldados, topos, rescatistas, bomberos, protección civil. Esa estampa de un soldado rescatista doblado de dolor y de impotencia nos caló a todos y será imborrable. Arriesgaron su vida por salvarla de otros y como agua de lluvia llegaron de otros países del mundo decenas de hermanos a compartir el trabajo, la tristeza, el riesgo, la esperanza. Pedimos también a los secretarios de la Marina y Defensa indiquen a los altos mandos que coordinan los trabajos de rescate, incluyan a los expertos, a la sociedad civil y a todos los medios por igual, y que se informe periódicamente a familiares y ciudadanos sobre los avances. La experiencia vivida en el rescate de la escuela Repsamen es una gran enseñanza y es inadmisible. Frida, emblema de este sismo, ícono de esta desgracia. Frida, la esperanza, repetían una y otra vez emocionados comentaristas del canal televisivo, a quienes el almirante responsable del delicado operativo, por oscuras razones, les dio la exclusiva. Sacarla viva de los escombros era muy complicado, pero un letrero apareció desde las 9 de la mañana anunciando su rescate inminente. El almirante oficial mayor de la Marina, entrenado para obedecer, no sabía mandar. Como no era experto en acciones de rescate, retiró a ingenieros profesionales del Politécnico y otras instituciones para que quedara claro quién tenía el mando, fuera voluntarios y civiles. Y al almirante se le olvidó de los padres de Frida, de los directivos, de solicitar la lista de alumnos y del personal que la delegada de Tlalpan tenía desde las 11 de la noche. Arrinconó a los otros medios de información y en el frenesí de la hazaña se olvidó de sí mismo, del almirante que llevaba dentro. Se convirtió en una estrella más del canal. Era el gran director del capítulo de novela más largo, más visto, más trágico, jamás televisado. Y nos dieron las 10 y las 11 y las 2 y las 3. Y Frida no salía y no salió. La niña Frida quedó sepultada sin haber nacido. Entre los escombros solo apareció la corrupción, la ineficiencia, la manipulación, la falta de previsión. Patético era escuchar al almirante pidiendo en cadena nacional a las 12 de la noche una escalera de 10 metros. Por favor, urge una broca, una herramienta de 26 milímetros, por favor. Concluya, señora senadora. No voy a concluir, discúlpeme. Insistía que ni ese material, concluya, por favor. Insisto, que ni ese material pueda proporcionar la Secretaría de Marina de la Defensa de Obras Públicas a alguna de las empresas constructoras de Peña y de Mancera es el colmo.
Propongo que Mancera done los 7 millones de dólares que vale la Casa Blanca y que ofreció venderla. O que done la propina que le dio Odebrecht de 10 millones de dólares a cambio de contratos ilegales. Hombre, para él, ¿qué tanto es tantito? Y mientras vende el avión, le pedimos que no vaya a Oaxaca en su avionzote. Es un insulto. Es como si ir en un Ferrari a visitar a los damnificados de las que están a la vuelta de la esquina de su casa. La entrega de la sociedad civil mexicana es hoy un capítulo de oro en esta tragedia. Como dice Villoro, cuando la tierra se abre, la sociedad se junta. Y mientras Peña, Mancera, Nuño, Osorio se dedicaban a aparecer en la tele, los jóvenes como ríos inundaban las calles y la solidaridad ciudadana estaba desbordada. Cadenas interminables de manos llagadas transportaban el escombro, se multiplicaban en los centros de trabajo y en el rescate de cuerpos y en el reparto a comunidades lejanas. Concluya, señora senadora, al igual que lo han hecho todos los que le han precedido en la palabra. Miren, el artículo 76 dice que para agenda política tiene 10 minutos, así que yo respeto lo que dice el reglamento. Lea por usted, favor. por favor, el artículo 88 Ya para voy que a se entere terminar. que se... 3 minutos, de ya que voy a tiene... terminar. El puño en alto. Silencio total. Hay vida. Miles de jóvenes emergen de las grietas y de las goteras con una energía vital, ansiosa de liderazgos honestos, conscientes de su propia fuerza y su capacidad organizativa, más críticos de la ineptitud y la corrupción de este gobierno, capaces de remover los escombros. ¿Por qué no hacer una cadena humana indestructible que ponga los ladrillos de una patria nueva? Dice un especialista que el mejor antídoto para un temblor es un buen gobierno. Pues vamos por él. Y mañana, a 3 años de la tragedia de Ayotzinapa, el gobierno insiste en ocultar la verdad. ¡Qué dolor para sus padres! Peña es el principal responsable. No tiene piedad. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Flores Ábalos. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, voy a